Bien, así las cosas con este tema de las afectaciones en la parte de Atoyac de Álvarez. Como miércoles a miércoles nos ha venido a visitar, hoy está con nosotros el profesor Hernán Escamilla Ocampo, quien viene precisamente a darle continuidad a estos temas propiamente y basados en sus investigaciones sobre los personajes ilustres que fueron parte fundamental de lo que fueron el movimiento armado de la independencia y por supuesto también de la revolución. Y a propósito de ello, pues estamos en el Bicentenario y Centenario, donde se ha cacaraqueado muchísimo las actividades, Hernán, que pues el gobierno federal pretende realizar. Buenas noches antes. Buenas noches. Me habías adelantado que vamos a hablar precisamente de este personaje que estuvo poco más de 35, 37, 38 años aproximadamente en el poder, y me refiero a Porfirio Díaz Mori. Sí, efectivamente. Así es. ¿Dónde nace? ¿Quién es? Mira, Guillermo, buenas noches, un afectuoso saludo, un agradecimiento por la oportunidad. Oficialmente Porfirio Díaz está registrado que nace en Oaxaca, sí, el 15 de septiembre de 1830, hijo de José Faustino Díaz y de Petrona Mori. Esa es la historia oficial, pero ahí viene otra pregunta para... Así es. Entonces, la otra versión es de dónde nace. Mira, hay un historiador que sostiene con un acta de registro de bautizo, de apellido López, sí, Eduardo López, donde nos dice que Porfirio Díaz nació en Xochistlahuaca. Xochistlahuaca pega con Oaxaca. Sí. Sí, entonces, ¿por qué se da este nacimiento? Pues José Faustino, el papá de Porfirio, era soldado de Vicente Guerrero. Entonces probablemente vinieron a refugiarse a Xochistlahuaca apoyado por el cura de ese lugar, Nicolás Carrera. Entonces la señora Petrona venía embarazada ya de Oaxaca y da luz en un lugar que se llama Cruz Verde o Cerro Verde, una hacienda cañera. ¿Sí? Entonces allí lo registran a Porfirio Díaz Mori, así está registrado. Entonces, pues de hecho nació en Xochistlahuaca. ¿Sí? Entonces, solamente que fue registrado en Oaxaca, o sea, de hecho Porfirio es guerrerense de nacimiento. Ahora, cuando se inaugura el ferrocarril igual a México, igual a Cuernavaca, cuando él llega a Cuernavaca dice, me da mucho gusto estar en la entidad de la tierra que me vio nacer. Entonces, Porfirio nació en territorio guerrerense. Él se reconocía entonces como guerrerense. Sí, él sabía esa historia, nada más que como oficialmente estaba registrado que nació en Oaxaca, pues difícilmente se podía cambiar. Y lo reitera en la inauguración del ferrocarril. Efectivamente. Hernán, ¿quién fue la primer mujer de Porfirio Díaz? Mira, Porfirio Díaz es un personaje místico de la historia de México. ¿Sí? A Porfirio, dice Enrique Krauss y muchos historiadores, que se le debe analizar más allá de la leyenda, como un personaje en el que se le reconozcan sus aciertos y sus errores, porque tuvo muchísimos aciertos. Porfirio fue un héroe, ¿sí? Algunos historiadores dicen que fue un villano también. Pues cada quien tiene la oportunidad. Mira, Porfirio Díaz, se cuenta la historia que desde joven tuvo una relación amorosa con una mujer del Istmo de Tehuantepec llamada Juana Catalina Romero. Dicen que le decían Juanacata, dicen que era bruja. Dicen que una vez le hizo un maleficio, no maleficio para perjudicarlo, sino para beneficiarlo, con un montón de lumbre cerca de la playa, donde, pues, para que él llegara, pues, a la meta del poder. Entonces, pues, parece que sí surtió efecto, porque, pues, llegó a ser presidente de México por mucho tiempo. Así es. Y en agradecimiento, cuando ya tenía el poder, Juana le pide un caprichito, ¿sabes qué? Yo quiero que el ferrocarril pase al piecito de mi casa. No quiero molestarme en caminar mucho. Entonces, si observamos en Tehuantepec, el ferrocarril atraviesa ahí la ciudad. Entonces, dicen que fue un capricho de ella por los favores que le hizo. Y bueno, nomás ahí tantito se paraba y ahí llegaba a su casa, daba unos 3, 4 pasos. Entonces, le cumplió entonces. Le cumplió Porfirio a Juanacata. La historia también muestra a un Porfirio Díaz un poco, pues, si me permiten la expresión, de ojo alegre, ¿no? Era dado a tener acercamiento con varias mujeres. ¿Tuvo otra mujer, otra concubina, no? Sí, Rafaela Quiñones, de aquí de Guerrero. Sí, con Rafaela tuvo a su primera hija muy querida por él, que se llamó Amada Díaz Quiñones. Sí, entonces, esto pues en las guerras, donde se conocen y pues tuvo ese amorío y de ahí nació Amada Díaz. Entonces, pero reconocida su primera esposa, ¿quién fue?
Su primera esposa se reconoce a su sobrina Carnalita, hija de su hermana Manuela, ¿sí? Amada Ortega Díaz. Manuela, su hermana, le da lugar a un cura, a un médico. Entonces el médico ya era un hombre casado y pues tenía ya experiencias en seducción de chamacas jóvenes, y la seduce y la embaraza, ¿sí? Pero no la reconoce. Entonces sale precisamente huyendo porque Porfirio lo quería matar por la afrenta que le hizo a la honra de su familia. Pasando el tiempo, Amada crece, Porfirio se enamora de ella, siendo su sobrina Carnalita, hija de su hermana Manuela. Entonces, pues la pretende, consigue su voluntad, pero está el impedimento. Entonces quien le hace la dispensa legal es Benito Juárez, gobernador de Oaxaca. Entonces contrae matrimonio a través de un apoderado legal, o sea, Porfirio se encuentra, ¿sí?, en el servicio militar, y le da poder a un abogado, y en nombre de Porfirio se contrae el matrimonio en 1867. Entonces él tenía 35 años y Amada, su sobrina, 20. No lograron hijos, decía ella que era un castigo de Dios porque era la misma sangre. Sí, entonces los dos primeros se mallograron, pero pudieron, la historia registra que tuvieron otros posteriores. Hablan de una segunda esposa. ¿Qué edades tenían? Sí, la segunda esposa era Carmelita Romero Rubio, ¿sí? Porfirio tenía 51 años y ella 17. Sí, una diferencia muy grande de edad. Así es. Dicen que fue una boda, le llaman la boda del siglo, ¿sí? Fue en 1881, ya para entrar pues el siglo venidero. Entonces dicen que hubo todos los lujos, las invitaciones a diplomáticos, a políticos de Francia, de Europa, de Estados Unidos. Entonces a Carmelita se le reconoce el mérito de que modificó la conducta de Porfirio. Por ejemplo, todos los historiadores señalan que cuando Porfirio tenía una audiencia, una conferencia con políticos de otros países, se ponía a escupir delante de ellos, ¿sí? Y unos gestos y unos modales impropios de un presidente de la República. Entonces Carmelita le enseñó todos esos modales y le enseñó a hablar el inglés y el francés también. Y como comúnmente se dice, pues, de manera popular, lo hizo gente, sí, porque Carmelita venía de una familia de un rango, aristócrata, ¿sí? Sí, tenía buenos modales, gente que tenían contactos con familias de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Entonces, pues el casamiento era por interés, por lógica. Entonces ella vio esos menesteres y le dijo: Porfirio, modifica tu forma. Cuando estemos hablando con los presidentes, los embajadores, no te pongas a escupir delante de ellos, ¿sí? Como comúnmente dice, lo hizo gente.